Reflexión y aprendizajes que inspiran la gestión moderna del talento y las relaciones laborales. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la doctora Pamela, jefa de Relaciones Colectivas en Alicorp, abogada por la Universidad de San Martín de Porres y becaria del Centro de Estudios de la Organización Internacional del Trabajo. Además, cuenta con un máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, entre otros estudios que fortalecen su destacada trayectoria profesional. La doctora Pamela posee una sólida experiencia liderando estrategias sindicales, programas de compliance y gestión legal laboral en organizaciones de alta complejidad operativa, siendo un referente en la construcción de relaciones laborales sostenibles y estratégicas. La conducción de esta entrevista estará a cargo del doctor Johnny Serna, especialista en Derecho Laboral Empresarial, con estudios concluidos de maestría en Derecho Laboral y más de 10 años de experiencia en la gestión estratégica y preventiva de las relaciones laborales individuales y colectivas en empresas de diversos sectores como salud, logístico, industrial y textil. Asimismo, destaca por su amplia experiencia en la gestión de litigios laborales ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional y por su labor como árbitro inscrito en el Registro Nacional de Negociaciones Colectivas del MPPE. Hoy los invitamos a disfrutar de una conversación inspiradora donde exploraremos los desafíos y oportunidades del liderazgo, la gestión del talento y las estrategias laborales en un entorno en constante transformación. Demos la bienvenida a la doctora Pamela y al doctor Johnny Serna y comencemos este diálogo lleno de inspiración y estrategia. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, Pamela, y a la comunidad que nos tenemos presente. Eh, el propósito de esta reunión, de esta charla, es compartir la experiencia, en este caso de la doctora Pamela Araujo. Como han presentado, tiene amplia experiencia en todo laboral, en relaciones laborales, en las empresas, eh, es un poco poder transmitir, que ella nos pueda transmitir sus experiencias, algunos consejos y recomendaciones para la comunidad jurídica, vamos un poco a recoger ello, ¿no? Entonces, bueno, Pamela, un poco para que la comunidad que nos escucha, la comunidad de estudiantes, la comunidad jurídica en general y pública en general pueda conocerte un poco más. Coméntanos, quién es Pamela Araujo, ¿no? Gracias, Johnny. Gracias, Antonio, Marife y a todos. De verdad les agradezco mucho por la invitación. Ya en una reunión previa que tuvimos de un debate, ahí nos pudimos conocer y la verdad justamente les comenté también que me parece súper inspirador que tengan estos espacios, ¿no? Ir más allá de una perspectiva técnica o de tener un seminario, un curso, que es importante tener espacios donde realmente se puedan compartir experiencias para que tanto estudiantes o público en general, que uno nunca deja de aprender, pueda tener otra mirada, ¿no? De alguien que ha tenido otra experiencia, así como hay personas que tienen otras experiencias y puedan ver, oye, me identifico con esto quizás puede ser útil, ¿no? Y bueno, yo me siento súper agradecida primero por la invitación, por considerarme para este espacio. Y si me podrían, a tu pregunta de quién es Pamela Araujo, realmente ha sido una construcción, ¿no? O sea, la Pamela de 15 años, la Pamela de 20, de 25, de 30, ahora tengo 35. Cada uno tenía una etapa que en su momento que he vivido he pensado que esa era la correcta. Pero ahora que tengo 35, volteo atrás, digo, sí era lo correcto en su momento, pero ahora como que tengo otra visión por las vivencias que he pasado, ¿no? No solamente profesionalmente, sino como vida. Entonces yo creo que hoy por hoy soy una persona, me considero un aprendiz y una persona bastante reflexiva, ¿no? Me gusta aprender de todo, constantemente aprendo y hoy por hoy soy una persona que estoy como en una revisión bien consciente interna para seguir evolucionando, ¿no? Aprendiz reflexiva y me considero bastante humana también. Eso es quien es hoy por hoy, ¿no? Quizás de acá a unos años pueda ser un poco más, ¿no? Pero eso es al día de hoy. Qué bueno, Pamela, lo que nos comentas, y qué importante que nos comentes
o que nos has transmitido esas vivencias, ¿no? Entiendo, son puntos inflexivos seguramente dentro de toda tu carrera profesional que han marcado hitos, seguramente. Si nos pudieras comentar un poco dos o tres hitos importantes o puntos de quiebre que de alguna forma hicieron antes y después para que todos podamos conocer un poco más acerca de ello. En temas de carrera profesional, los hitos han sido, primero, el que dejé la universidad donde estaba. Yo soy de Lima, pero estudié varios, o sea, por el trabajo de mis padres fui a vivir al sur del Perú, al puerto de Hilo. Entonces, estudié ahí desde los 12 años. La universidad la comencé ahí, en la universidad privada de Moquegua. Entonces, estudié hasta el sexto año, derecho. Y ya por acabar la carrera, al quinto año y un ciclo, o sea, me faltaba un ciclo para terminar, decidí trasladarme a una universidad de Lima, a la Universidad San Martín. Y eso cualquiera diría, wow, es que es súper loco porque ya estás por acabar la carrera. Y todo el mundo me decía, ¿para qué te vas a trasladar a otra universidad si ya vas a acabar? Pero yo tenía como un objetivo en mente y me trasladé a universidad y en la Universidad de San Martín estudié 2 años y medio más para acabar. O sea, mi carrera ha sido como de 8 años y medio, ¿no? Y acá acabé la universidad, me titulé y yo creo que ese fue un hito muy importante. Si bien es cierto, no es profesional, pero es un hito importante educativo y de ahí es donde partió el tema profesional, ¿no? Ya mi mundo o mi experiencia no iba a ser en el sur de Perú, ya iba a ser en Lima por una propia decisión y asumir riesgo también. Es un riesgo dejar lo más seguro que tienes, que es acabar tu carrera por venir a Lima, ¿no? Sí tenía familia, pero realmente no tenía círculos como para decir, ¿no? Porque eran de la infancia. Entonces no tenía un círculo, no tenía conocidos, no tenía en realidad nada, o sea, más que mi familia nada más, pero ellos no estaban vinculados al área de derecho. Entonces yo creo que ese es un hito importante que reflejó, me hizo más resiliente. El otro hito importante, acá, profesionalmente, siento que ha sido muy estable, bien, pero el otro hito importante fue hacer un máster fuera, que eso lo hice el año pasado, lo hice en el 2023, en octubre, duró un año. Un hito importante no solo por el tema de que adquieres conocimientos técnicos, sino porque creo que volvió algo similar, ¿no? O sea, renuncié a mi trabajo, me fui a estudiar fuera. Renunciar a mi trabajo también era una decisión difícil, pero yo quería hacerlo porque tenía un objetivo de hacer un máster. Un máster no solo por un tema de, no solo por un tema de pensar de que eso me podía generar rentabilidad, porque no necesariamente un máster te genera rentabilidad, sino porque sentía que era como un objetivo de vida. Y este máster sí cambió mi vida totalmente porque fue una experiencia de vivir fuera, vivir sola, no tener familia, no tener casi amigos, no tener trabajo. O sea, fue un tema de transformación personal. Yo creo que ese es otro hito súper importante en mi vida. Esos dos han sido bastante difíciles, pero a la vez muy aleccionadores, ¿no? Eso en la parte académica. Ahora, en la parte laboral, si tú quieres, me dices cuál es un hito importante. Pasar de un sector retail, porque yo trabajé 7 años en el grupo Falabella, y renunciar a esa seguridad de estar 7 años en un grupo económico y donde, gracias a Dios, mi gerente confía totalmente en mí y él quería que me quede, pero yo quería crecer y no podía crecer porque por estructura ya no había un puesto por el momento para mí. Entonces pasé de un sector retail a un sector pesca. Postulé y ese cambio fue totalmente abrupto, ¿no? Porque era más corporativo a pasar más operativo, sí, en planta. Pero creo que eso fue muy importante porque ahí es donde realmente pude conocer más el derecho sindical. Y, qué bueno, Pamela, lo que nos comentas, ¿no? Nos has compartido una experiencia y nos has sintetizado, digamos, en toda la experiencia que tienes en tres puntos importantes, ¿no? Yo lo resumo de esta forma. Uno, en el ámbito educativo, ¿no? La superación
digamos, no tiene barreras, ¿no? Y no tiene, digamos, fronteras. Trasladarte de una provincia a Lima sin una familia definida no es una decisión tan sencilla que digamos, y más aún considerando que ya estabas a punto de terminar la carrera, ¿no? Creo que eso es algo valioso que implica y demuestra, creo yo, digamos, la perseverancia, cuando uno tiene un foco, un objetivo, ¿no? Busca la manera, las formas de cómo puedes llegar a ese objetivo, ¿no? Y otro segundo momento que nos has compartido de manera muy clara es en cuanto al ámbito al profesionalizarse un poco más, ¿no? Entonces, digamos, ampliar tu mirada, ya no solamente local o los cursos que has llevado seguramente aquí en el Perú, sino ya algo más integral, ¿no? Lo que has llevado un curso en la OIT, como becaria en la OIT, entonces, y eso también de alguna forma abre un poco la mirada no solo como persona, sino como profesional, ¿no? También trasladarte ya no en Perú, sino ir afuera, a Italia, poder llevar un curso, digamos, creo que es muy inspirador cuando uno tiene un foco también como el que comentas, ¿no? Y el tercero, de un sector corporativo retail a un sector pesca, diametralmente distinto, ¿no? Pero ese desafío, ese reto que te has puesto en ese momento de poder seguir creciendo de manera profesional, ¿no? Muy válido y muy interesante, digamos, cómo es que has ido trazando tu camino, ¿no? Y de alguna forma, hoy por hoy, pues, sigues creciendo también en el mundo empresarial, en el mundo laboral, ¿no? Eh, digamos, cómo, digamos, en el mundo de la universidad, a veces, y más aún en el mundo, en el ámbito de derecho laboral, un poco quisiera entender o que nos puedas comentar cómo así te interesó la mirada de incursionar en el ámbito empresarial y por qué no, digamos, en el ámbito independiente o, digamos, del punto de vista trabajador, digamos, en la universidad, a veces cuando uno va a laborar, dice, oye, tienes para elegir o vas, digamos, en el ámbito estudios de abogados o digamos a litigio independiente o asesorando a trabajadores o a empleadores o finalmente al ámbito empresarial. ¿Cómo así fue esa decisión o cómo así te decidiste y optaste por entrar al mundo corporativo? Mira, Johnny, que esa es una gran pregunta. De verdad es muy, muy buena, porque creo que con la respuesta o mi experiencia también puedo ayudar a ampliar un poco el panorama de las personas que cuando recién comienzan. A ver, si bien es cierto que, como les comentaba en esta secuencia, yo estudié Derecho en Hilo, ¿no? En un puerto. Em, yo lo estudié primero cuando quise la carrera, es porque fui presidenta de elecciones de mi colegio. Y ahí es donde me gustó esa participación medio administrativa, de gestión también. Pero antes de eso yo había hecho muchos cursos de oratoria. O sea, yo había competido en concursos de oratoria en hilo. Y luego con esta incursión en temas electorales del colegio, y también viendo la realidad que tenía en ese momento, que la realidad era que vivía en Hilo y las únicas carreras que habían eran pocas. Era contabilidad, ingeniería comercial, derecho. Entonces dije, ¿cuál se puede ubicar más a mí? Dije, bueno, derecho, me gusta la oratoria, me gusta también el tema administrativo. Yo creo que por ahí voy, dije, ¿no? Era también un poco como, y a eso voy, a veces también depende la situación en la que te encuentras, ¿no? Porque si yo hubiese querido estudiar, no sé, economía en la Pacífico, ¿no? Pero la situación que se me presentaba en ese momento era con lo que yo tenía que trabajar y cómo podía comenzar. Y lo que quisiera después estudiar y podía ser fruto de lo que podía haber comenzado en ese momento con lo que tenía. Entonces yo comencé con derecho por lo que tenía y por lo que traté de orientar mis habilidades a ese objetivo. Ahora, cuando empecé a estudiar derecho, yo, mi padre y mi madre, con los que yo vivía, mi papá trabajaba en una empresa pesquera, ¿no?
Y él era operador de centrífugas, ¿no? Entonces, él me contaba mucho de sus vivencias, de lo que pasaba, de los temas injustos, de los temas, ¿no? Que él vivía, ¿no? De las injusticias, desigualdades, de lo que decían en la empresa. Y ahí es donde me empezó a gustar el derecho laboral en sí, porque yo entré a derecho, pero limpia, o sea, no sabía qué especialidad. Escuchaba mucho a mi papá y me empezó a interesar porque también es como que él me preguntaba, ¿no? Hija, ¿qué hago acá? Y yo en ese momento recién estaba comenzando. Pero como él me preguntaba y me decía, claro, surgió la necesidad y el interés. Y ahí es donde realmente pude armar qué es lo que yo quería, ¿no? Y por qué te lo digo. Si bien es cierto, mi papá me contaba lo que pasaba, a mí no me gustaban lo que le hacían, lo que él vivía, y yo decía, ¿cómo yo puedo remediar o cómo podría, ¿no? Ayudar a que esto mejore? Desde este punto de asesorar a mi papá, sí, pero en realidad no hay un cambio sustancial, porque X empresa, quien sea, va a seguir en esa práctica, ¿no? Por más que las multen, las sancionen, tiene que haber un cambio de fondo, ¿no? Entonces, me incliné por el derecho laboral por mi padre. Luego tuve la fortuna, creo yo, que en mi clase había un profesor de derecho laboral que él trabajaba en una minera, ¿ya? Él era gerente de relaciones laborales de Sauder. Y él dijo, quien tenga las mejores notas va a venir a hacer prácticas a Sauder en laboral. Yo no sé si eso es una coincidencia, el destino, la vida, no lo sé, pero se presentó así. Entonces, obviamente, tenía que agarrar esa oportunidad porque claramente mi situación no era la mejor económicamente, pero dije, ok, y me dediqué a estudiar, 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 y saqué las mejores notas, y claro, acabado el ciclo, él no lo dijo, pero yo fui a pedirlo, ¿no? Porque él había dado una propuesta. Y le dije, doctor, ¿qué tal? Mire, yo he sacado buenas notas y bueno, usted hizo una promesa. Y me dijo, ah, qué bueno, ya. Y así entré a mis primeras prácticas a Sauder, a la minera, que ahí también fue donde marcó el hito, ¿no? Yo ya había visto derecho laboral estudiando, mi papá me contaba lo que las injusticias, ¿no? Aprendía cómo podrían ser las normas, cómo aplicarlas, y luego ya entré a esta minera, las primeras prácticas que tuve, y fue una buena experiencia, me gustó mucho más el derecho laboral, pero ya lo veía de otra cara, yo ni ahí ya lo veía de la parte empresarial, y ahí es donde me di cuenta que no es por ser una persona que idealista, pero yo dije, es que dentro de la empresa podría ser mucho más que estando fuera. ¿No? Porque estando fuera puedo asesorar, reclamar, tal, tal, pero no necesariamente puede haber un cambio. Yo creo que el cambio se puede gestar de estando dentro y teniendo otra visión o darle otra mirada. Entonces me aboqué a eso. En ese momento yo tendría que 22 años cuando hice mis primeras prácticas, 21 años, y hice muy buen match, como se podría decir, con el gerente, con todos en el equipo. Y fui y le dije al gerente, ¿no? Que yo quería trabajar si había una posibilidad para mí. Y lo que me gustó fue mucho su sinceridad, honestamente. Él me dijo, mira, Pamela, la verdad es que nosotros contratamos solo gente de Lima o de Arequipa. Y eso fue como para mí, claro, ¿no? O sea, está siendo sincero conmigo, pero aparte me duele porque yo estudiando en una universidad, ¿no? De provincia. Y él me dijo, y yo también creo que esa es una lección, ¿no? Él me dijo, porque él confió en mí, me dijo, yo creo que tú tienes capacidad para ir a Lima o ir a Arequipa a continuar tu carrera. Y yo tomé ese consejo, lo pensé, miré mi alrededor y dije, realmente yo quiero eh, hacer mi carrera acá, donde no hay muchas empresas donde yo sí quiero tener una mirada que tenga más humanidad para las relaciones laborales dentro de una organización y poder hacer algo desde ahí. Y ahí es donde decido trasladarme de Hilo, ¿no? A Lima. Entonces, este consejo que cualquiera podría decir, oye, pero no, es que es muy sesgado, reflejaba la realidad en ese momento, ¿no? En ese momento, yo creo que hoy por hoy las cosas han evolucionado, pero tomé ese consejo. Es bueno tener mentores, o sea, alguien que te aconseje y que tú te dejes aconsejar, porque él me podía dar el consejo y yo quedarme, pero él me dio el consejo y yo lo tomé y asumí el riesgo de venir, ¿no? Entonces, sí fue importante para mí definir de qué lado quiero estar y eso también creo que
con humildad digo que es un consejo para los estudiantes. A veces no sabemos o decimos en dónde voy a trabajar, dónde voy a hacer prácticas. Yo creo que es importante si la oportunidad se da. Bueno, antes de un paréntesis, aparte de hacer prácticas en Salvador, luego hice CESIGRE en el Poder Judicial. O sea, quise mirar el sector público. Entonces de ahí opté por seguir con el tema dentro de las empresas, empresarial. Pero creo que es importante que cada uno vaya, mientras tengas la oportunidad, postular e ir al sector privado, sector público, estudios de abogados, porque tiene que llegar en un momento en que tú decidas, quiero ir por ser asesor independiente, quiero ir al sector empresarial o quiero ir al sector público. Yo creo que una vez que tienes claridad en eso, puedes también armar tu hoja de ruta. Qué bueno, Pamela, lo que nos has compartido. Digamos, si es uno ve profesional, pero creo que es actual, ¿no? Pero a veces no entiende o porque no se da la oportunidad de conocer más a fondo al profesional de cómo fue su camino, ¿no? Y por entenderlo en este momento, se entiende en la medida que tú comprendas cómo ha sido su proceso para poder llegar a lo que es ahora. En este caso, persona. Lo que nos compartes, yo rescato dos ideas centrales que sí me parecen importantes. Uno, la idea de tomar las oportunidades, saber identificar las oportunidades que nos aconsejan, que nos recomiendan, ¿no? Y digamos, ser humilde también en escuchar ese consejo y como tú señalas, o señalaste, dejarse aconsejar, ¿no? Y en segundo momento, la oportunidad, en este caso, de tener una guía, un mentor que te pueda orientar, porque a esa, digamos, a una edad determinada, a veces uno está tratando el mundo, o no tiene toda esa sapiencia, esa sabiduría que si una persona con más experiencia, con más años recorrido laboralmente, te puede aconsejar, porque ya de alguna forma tuvo situaciones que pudo enfrentar, entonces la práctica misma le da a esa persona pues esa experiencia y poder aconsejar. Entonces, qué bueno lo que nos compartes y creo yo que la comunidad de alguna forma, si está en esa situación, tiene esta idea para poder, en este caso, tomarla y de alguna forma, ¿por qué no aplicar, obviamente, desde su realidad misma, desde su situación misma, poder tomar estos consejos? Eh, Johnny, solo ahí para digamos, en esa... complementar, que me parece muy bueno lo que Sí, dices. Sí es bueno recibir consejos, pero hay que saber de quién los recibes. Y con eso no minimizamos ni nada, no, sino hay que recibir consejos de personas que realmente, no necesariamente sean mayores, porque hay personas que son mayores y no han evolucionado a nivel de conciencia, ¿no? Hay personas que pueden tener un cargo de vicepresidente, por ejemplo, y no necesariamente quiera ser mentor o quiera aconsejarte. No, hay que tomar los consejos de personas evidentemente más experimentadas, que estén donde tú quieras llegar o más, pero que también veas sentido de integridad y de valores, que sepas o sientas que ese consejo realmente es genuino, ¿no? Y cuando sientes eso, y es una persona de estado donde tú quieras llegar a más, yo creo que es importante tomar el consejo, ¿no? qué bueno que nos comentas esa precisión y es muy válido, ¿no? Lo que tú comentas, ¿no? Digamos, hoy por hoy, de alguna forma, te encuentras más en el ámbito laboral, de las relaciones laborales, y de alguna forma, en la experiencia, y que de alguna forma has tenido y tienes ahora un poco más de experiencia en el ámbito sindical, digamos, desde el punto de vista, empresarial. Digamos, llegar a esa etapa o tener esa experiencia, ¿ha sido fácil ese camino? Digamos, ¿cómo has podido, visto el camino? Porque en el medio, de alguna forma, eh, para ti de alguna forma ha sido sencillo, fácil, digamos, porque es una situación o los temas que se ven ahí no son nada sencillos, son temas complejos, son temas digamos, de mucha conflictividad que pueda surgir entre las organizaciones y un poco es el perfil.
quien lidera esa área, tener ese manejo, ¿no? De que las relaciones laborales se lleven a cabo de manera armónica y evitar una situación pueda desembocar en una situación complicada para y en general para la organización. Un poquito, me gustaría un poco conocer un poco cómo te decidiste a especializarte en esa área, ¿no? Del derecho laboral. Ujú. En realidad no fue fácil. Yo creo que si ahorita yo expondría y diría, sí, yo estoy en tal lugar, estoy en esto, no sería realmente de ayuda, porque lo que debemos decir es cómo comenzó, qué se pudo hacer, qué lecciones podrían tomar para quizás tener otra mirada, ¿no? A mí me gusta ser bastante humilde en todo, hasta en los consejos que doy, porque no necesariamente tengo la verdad absoluta. Lo único que cuento es mi experiencia de lo que me ha pasado a mí. Cuando yo vine a Lima, estudié, obviamente no tenía contactos, no tenía cómo entrar, ¿no? Entonces, lo que hice fue postular. Postulé a muchas empresas y estudios de abogados. No me llamaban, no tenía experiencia más que en Sauder, ¿no? De 6 meses de prácticas. Este, y como todos, postulé, hasta que tuve la oportunidad de tener una entrevista en Seguros Falabella. Di mi entrevista y quedé. Entonces ya de ahí comenzó, como que pude meterme, por así decirlo, al mundo corporativo en Lima, ¿no? De alguien que no es de Lima, entonces sin contactos. Entonces, pero fue netamente postulando y perfeccionando cada entrevista, porque tienes entrevistas y las vas perfeccionando, vas viendo, oye, pero el punto está en, o sea, aprender de las entrevistas, porque a veces vamos a entrevistas, decimos, no entramos, ya está, pero tienes que buscar, oye, pero ¿por qué no entré? ¿Qué están valorando acá que yo quizás me falta mejorar? Entonces, sí me hacía esa labor de, ya, acá sí, acá justo, acá no justo, acá, mira, acá están pidiendo esto, voy a aprender más Excel, ¿no? Voy a, no sé, argumentar mejor mis respuestas. Entonces, uno va aprendiendo en las entrevistas. Y yo creo que ese es un punto, un factor de éxito para conseguir trabajo. Cada entrevista que des vas puliéndolo y vas aprendiendo que no, que sí, depende de donde quieras postular, ¿no? A laboral, a corporativo, a penal. Y bueno, en esa perfección de las entrevistas entre prueba y error es donde pude ingresar al grupo Falabella, o sea, a Seguros Falabella. Ingresé viendo legal, no laboral, porque yo quería solo la oportunidad y dentro de la oportunidad al tomarla yo podía moverme, estaba segura. Entonces cuando entré para ver legal, claro, asumí eso de tenía que ver corporativo, tenía que ver inmobiliario, tenía que ver contratos, ¿no? Y no había problema, dije, ok, lo asumo, pero sí fui clara desde que entré y le dije, mira, a mí me gusta laboral. O sea, si hay algo laboral, méteme. Entonces ya me tomaron en cuenta, me decía mi jefe en ese momento, ok, a ti te gusta laboral, ya. Entonces, a partir de eso nace también porque yo lo dije, ¿no? Oye, a mí me gusta esto, entonces yo voy a hacer bien mi trabajo acá, pero ten en cuenta que si hay algo, un proyecto, un puesto, algo, tómame en cuenta. Y eso creo que también sería un segundo consejo. Siempre tienes que decir lo que quieres. Pero para decir lo que quieres, tienes que saber qué es lo que quieres. Y yo creo que me voy a desviar mucho del tema, de ahí lo podríamos precisar, porque creo que es lo más importante. Pero para este foco es como que yo dije lo que quería. Y cuando se abrió la posición en laboral, me llamaron a mí para pasar la entrevista, porque yo ya había dicho hasta el cansancio que a mí me gustaba laboral, ¿no? Sutilmente siempre lo decía, ¿no? Y ahí es donde ingresé al grupo Falabella ya en el área corporativa laboral, pasando una entrevista y todo también. Eh, Ahora, ahí no veía mucho sindical, ¿ya? Ahí veía más derecho individual, que es despidos, medidas disciplinarias, consultoría. El mundo sindical, que ese es otro mundo del cual ahorita voy a hablar, ese mundo se dio cuando pasé del grupo Falabella para la pesquera en la que estuve. Cuando pasé para la pesquera es donde realmente el mundo cambió para mí, porque yo había estado 7 años en un corporativo, o sea, un sector retail, ¿no? De tiendas, de Wow, Metro, ¿no? Todo tus Falabella, ese es el sector retail. Es un sector que es conflictivo, pero no es una conflictividad como en planta, ¿no?
como en una planta industrial. La conflictividad no es la misma porque el trabajador no vive lo mismo, ¿no? En un retail tú estás cerradito con aire acondicionado. La situación es distinta cuando estás en una planta, frente al calor, frente, ¿no? al frío, a horarios de noche, de amanecida. Entonces, ese cambio que hice del grupo Falabella para Taza, bueno, sí, para Taza, para una pesquera, que en realidad fue también porque yo postulé y busqué el trabajo, ¿no? Yo creo que ese fue el clic, ¿no? O sea, el punto de quiebre, ¿no? Porque pasé de un área corporativa a un área de relaciones laborales colectivas, o sea, solo para ver sindicatos. Y si tengo que ser muy honesta, es que inclusive me dieron un feedback. No iba a decir que me iban a sacar, porque no me iban a sacar, pero me dieron un feedback muy fuerte. Mi jefe me dijo, mira, o sea, tú eres muy proactiva, te gusta así, pero no conoces de lo que es un abogado de relaciones colectivas, no lo sabes. O sea, tú eres muy abogada de empresa, muy corporativa. Y ahí es donde me dio la diferencia, ¿no? Un abogado de corporativo o de empresa o laboral de empresa, él espera que las consultas le lleguen, pero un profesional de relaciones laborales, él va a la planta, él va a la cancha y él levanta el problema y busca la solución. Tú no esperas que te venga el problema a ti, tú vas a buscar el problema. Y eso me dejó a mí pensando bastante. Yo tomé ese feedback y aprendí que relaciones laborales o un área de relaciones laborales es estar ahí, estar donde las cosas pasan. Si un trabajador tiene un baño que siempre huele mal, que está en mal estado, ¿no? Un comedor donde la comida no es buena, un comedor donde lo tratan mal, ¿no? O sea, le dan de comer cosas que en realidad imagínate, no, son desagradables. ¿Tú cómo se va a sentir ese trabajador? Si su momento más lindo del día o más rico es pensar en que va a comer bien en el almuerzo y no recibe una buena atención, los baños no están limpios, las duchas están sucias. De ahí nace mucho de nuestros problemas en las áreas de relaciones laborales, cuando el trabajador no siente las condiciones mínimas, ¿no? O sea, no siente, y eso también refleja ¿qué compromiso tiene la empresa conmigo si yo vengo a trabajar y los baños están sucios, no me dan la atención debida, pido apoyo para un préstamo, pero no me lo dan y cumplo con los requisitos, ojo? Entonces, relaciones laborales lo concebí cuando cambié de empresa, porque pude ver en la cancha cómo es y entender los problemas desde el origen. Y ahí tiene que ver la parte sindical, porque cuando los trabajadores no se sienten a gusto, no se sienten respetados, no se sienten escuchados, obviamente voltean y hay alguien que sí los escucha, que sí están con ellos, y son los sindicatos, ¿no? Que yo no estoy ni a favor ni en contra, la verdad creo que todos somos libres de estar o formar nuestras asociaciones, sino que explico cómo se origina esto, ¿no? Que son los sindicatos quienes les dan el respaldo que quizás la empresa no da. Y lo digo en líneas generales, no para ninguna empresa, ¿no? Eso da, eso es el origen del conflicto. Entonces ahí me enseñaron a entender esto, ¿no? Que un área legal laboral, pues puede recibir consultas, pero un área de relaciones laborales va y busca el problema y lo soluciona. Pero para buscar el problema en la cancha implican otras habilidades. Ya no eran tanto las técnicas que necesitaba de saber las normas y esto. Ahí es donde aprendí que lo más importante son las habilidades blandas. Cuando tú vas a hablar con los trabajadores, no puedes ir con el ego hasta las nubes, presumidos. En realidad hay que entrar en un autoconocimiento y hay que ir con la humildad a escuchar y con la paciencia. Y otro punto también a nivel sindical fuerte fue cuando estuve en el sector portuario, porque ahí la sindicalización era del 98%. O sea, de 1980 estaban sindicalizados. Y ahí era una conflictividad altísima, que ahí fue otro reto, porque realmente tuve que probarme a mí misma el nivel de paciencia, el nivel de contención emocional, ¿no? Porque a veces están en una situación que si hay mucha sindicalización,
puede ser que la empresa sí tenga mucha responsabilidad, casi el 100% también. Qué bueno y qué interesante, Pamela, lo que nos comentas y lo que nos compartes, digamos. Has tocado varios temas, ¿no? Voy a tratar de, digamos, de sintetizarlo o resumirlo un poco. Eh, el llegar al mundo colectivo, el derecho sindical, no es que de buenas a primeras llega, sino es todo un proceso detrás que tú has tenido que pasar, que buscar las oportunidades, ¿no? Manifestar derechos por el derecho laboral, ¿no? Y después ya es, también creo yo, tocaste eso algo importante, es las habilidades que tú tengas, ¿no? A veces uno, digamos, no es solo la parte técnica, sino también es el detrás, ¿no? El como persona, tus valores, tus habilidades que tú pueda hacer y pueda complementar ya el rol profesional de un profesional en relaciones laborales. Yendo en ese sentido, ¿qué o tres habilidades, digamos, que tú recomendarías de tu experiencia debería tener un profesional en el área de relaciones laborales para poder realizar y desempeñarse de manera óptima en una empresa, ¿no? Sea en el ámbito individual o en el ámbito colectivo, o tú consideras de que esas habilidades pueden variar según la actividad? Mira, yo la verdad, al día de hoy en mi vida, yo creo que las habilidades que les voy a comentar sirven para cualquier área, ¿no? Para cualquiera, corporativo, penal, civil. Y es que justamente también es como algo que yo he aprendido. Me hubiese gustado tanto que a los 20 años alguien me explique o alguien me diga, mira, Pamela, así es asá, ¿no? O sea, a veces uno no lo sabe, está como desorientado en lo que sí te ayudaría mucho, ¿no? Y nuestros padres hacen lo mejor que pueden. Y yo estoy súper agradecida con mis padres porque siempre me han orientado y todo, pero a veces en lo que uno quiere en la carrera, esos consejos que necesita, los recibe de mentores, ¿no? Y a veces no tiene mentores. Como lo dije, es importantísimo buscar un mentor o tener o identificar a alguien como un mentor que te pueda aconsejar. Gracias a Dios también tuve la oportunidad de poder tener un mentor, pero lo que yo considero que hoy por hoy es más importante que la parte técnica es que uno se aprenda a autoconocerse. Yo sé que ustedes dirán, oye, pero esto no tiene nada que ver con derecho, pero es que realmente la base de todo no es afuera, no es el gobierno, no es las empresas, no es un buen estudio, un trabajo, no, en realidad la parte es interna. Y eso es lo que yo he aprendido en estos años, es todo parte de cómo te conoces tú. O sea, quién es Johnny? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Qué permite y qué no permite? ¿Qué límites pone? O sea, tienes que hacer ese trabajo que es el más difícil, porque te digo por experiencia, hacer un máster es fácil, pero autoconocerte y autodescubrirte es el trabajo más difícil, porque todo parte de ahí. Tú te vas conociendo ¿en qué eres bueno? ¿En qué no? Porque nadie es bueno en todo. O sea, ¿en qué sí soy bueno? ¿En qué tengo talento? ¿Y en qué no? Pero ¿para qué es lo que puedo yo aportar a este mundo, ¿no? O sea, que sí soy. Cuando haces ese trabajo de autodescubrimiento, que es el más importante para tu vida y para tu trabajo y para todo, es donde realmente identificas que sí, que no. Y también sabes qué valores tienes y qué valores tienes que reforzar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a medida que tú sabes qué quieres o qué no, vas identificando cuáles son tus talentos. Y de ahí sigue la línea. Si yo identifico en qué soy bueno, evidentemente voy a apuntar a eso. O sea, voy a ir a marcar mi línea de puedo hacer esto, esto, esto. Y ahí es donde también identificas, si sabes a dónde quieres ir, qué habilidades necesitas. Por ejemplo, para relaciones laborales, sí hay habilidades muy marcadas que se necesitan, que no serían las mismas que para un abogado tributarista, por ejemplo, ¿no? Un abogado de relaciones laborales está
en las fábricas o está en la cancha viendo, monitoreando qué pasa con los trabajadores, cómo están los trabajadores, cómo va el cumplimiento de normativa laboral, ¿no? Cómo va el cumplimiento de convenios colectivos. Pero esto no lo hace solo. El abogado de relaciones laborales trabaja con un equipo y tiene que ir a hablar con los trabajadores, negocia con sindicatos. Es decir, un abogado de relaciones laborales está muy expuesto a tratar con personas diariamente, porque a veces está dentro del área de recursos humanos. Entonces, cuando tú estás expuesto a trabajar con personas, a lidiar con personas, tus habilidades no pueden ser las mismas que para alguien que está en la oficina viendo tributario netamente, por ejemplo, ¿no? Es un mundo distinto. En el área de relaciones laborales, cuando tú haces este relacionamiento, cuando negocias con sindicatos, tú estás negociando con personas. Y las personas no somos fáciles, las personas somos complejas. Porque lo que hay que entender, y eso lo he podido aprender también leyendo, es que tú cuando entras a negociar, y ahorita mismo tú y yo estamos conversando, tú tienes una experiencia de vida distinta a la mía. Tú eres Johnny Serna, que has estudiado, que tienes una familia, no vivimos en los mismos lugares, no venimos de la misma familia. Tu concepción de la vida o del mundo es distinto al mío. Tú tienes unos pensamientos o unas creencias distintas a las mías, ¿no? Capaz para ti, el matrimonio es para toda la vida y capaz para mí el matrimonio no es para toda la vida. Creo en el divorcio. Entonces, pensamos distinto. Eso es un ejemplo, ¿no? Imagínate en temas también laborales. Capaz para ti ser sindicalizado, sientes que eso debe ser, y capaz pienso que no, que puede haber otras opciones. Entonces, es importante entender que vamos a relacionarnos con personas y que cada persona es, aunque parezca cliché, es un mundo distinto. Y que cuando vaya a conversar con esa persona tengo que entender que él no va a pensar como yo y tengo que tener tolerancia. Eso es una de las primeras habilidades para alguien de relaciones laborales. Escuchar a la persona y escucharla con interés. Los trabajadores se dan cuenta cuando tú los escuchas por escuchar. Se dan cuenta, cualquier persona, y se dan cuenta cuando tú los escuchas, pero te interesas en ellos, en sus problemas, en lo que le pasa. Tienes que saber escuchar, tienes que tener tolerancia porque lo que vas a escuchar no necesariamente te va a gustar. Puede ser que lo que escuches hasta te pueda mover porque no va con lo que tú piensas, ¿no? O puede hacer que realmente digas, pero ¿qué está diciendo esta persona? Pero no lo tienes que exteriorizar. Tienes que entender que esa persona viene de otro mundo, de otra vida, que no han crecido ni tienen la misma concepción de la vida en general. Entonces, primero es escuchar, luego tener tolerancia y eso también implica tener empatía, ¿no? O sea, también entender de que, ok, tú vives distinto, piensas distinto que yo, pero claro, tengo que entender por qué. Porque en realidad quizás su experiencia ha sido más difícil que la mía, ¿no? Yo creo que mi experiencia ha sido difícil, pero hay otras experiencias mucho más difíciles. Y entender, ok, su experiencia fue difícil, por eso él está diciendo eso, por eso él actúa así, por eso él reacciona así. Entonces, escuchar, tolerar, pero sin permitir que te falten el respeto. Eso es otra cosa. Pero tolerar las ideas distintas y empatía. Y yo creo que también siempre actuar con integridad, ¿no? Ser firmes. Y eso también creo que es importante. Los que trabajamos en relaciones laborales y nos gusta, eh, podemos ser amigos muy cercanos del sindicato, de los trabajadores, a mí me pasa frecuentemente, pero también sé cuándo ponerme firme y decirles no. O sea, no por tener esa cercanía voy a acceder a todo, no. Pero eso se logra con la confianza y la confianza se trabaja escuchándolos, interesándote en ellos. Entonces, yo creo que las habilidades de alguien de relaciones laborales son técnicas, pero más son habilidades blandas. Y eso es lo más importante, es lo que cuesta demasiado. Te lo digo por experiencia, cuesta. Cuesta porque tienes que conocerte a ti mismo antes de poder manejar personas. Yo creo que ese es el ideal. Hay personas que no se conocen tanto, no se trabajan, pero igual lidian con personas. Pero en mi experiencia es muy importante el autoconocimiento.
que yo creo que es y concluyo con algo interesante. No puedes desarrollar habilidades si primero no te conoces, ¿no? Y digamos, lo que nos escuchan, los estudiantes, en general la comunidad jurídica, en algún momento cuando de pronto se ven inmersos en una situación de querer abarcar a otras situaciones o querer desarrollar otras competencias, de pronto primero el primer paso sería, oye, primero conozco, tengo que autoconocerme bien para poder en este caso saber cuáles son mis talentos, cuáles son mis debilidades y en qué soy bueno. Y en virtud de eso poder ir desarrollando esas habilidades, ¿no? Entonces, qué interesante lo que nos compartes, lo que nos transmites, ¿no? Creo que sirve de mucho para todos nosotros, para los estudiantes que nos escuchan y en general para todas las personas que nos están escuchando en nuestras redes sociales. Eh, y esas habilidades dentro del ámbito laboral y en la experiencia que se ha tenido digamos, digamos, situaciones difíciles o algunas situaciones complejas o complicadas te ha tocado afrontar o, digamos, algún reto, algún desafío, digamos, que de pronto quisieras tú compartirnos y cómo hiciste para poder o qué acciones desarrollaste para poder sobrepasar o para poder pasar de esa situación difícil o ese desafío o ese reto o esa oportunidad, digamos, de mejora que se pudo presentar. Si algo al respecto en general, ¿no? No necesariamente ahora que tú quisieras compartirnos con todos nosotros para un poco poder escuchar esa experiencia. Sí, solo para complementar de la pregunta anterior, estas habilidades que les comentaba de relaciones laborales, no es que no sean importantes en otras áreas, ojo, sino que digo que en relaciones laborales es necesario tenerlas, pero en otras áreas también es importante porque a medida de eso creces. Las habilidades blandas hoy por hoy son las más demandadas. Yo cuando entrevisto a alguien, lo que busco más es entender a la persona en sí más de lo que diga su currículum, ¿no? Y cómo esa persona es que lo mueve, ¿no? Si tiene valores o no tiene valores, y eso se siente y cuando haces preguntas precisas, logras intuirlos también. Ahora, sobre los retos más difíciles, yo diría que los retos más difíciles se han presentado en la última experiencia que tuve en el puerto. Y fueron retos bastante complejos, pero creo que también llegaron a mi vida cuando yo ya estaba preparada para eso, ¿no? Quizás si es que se me presentaban cuando no tenía un nivel de autoconocimiento o autodesarrollo, quizás podía ser como se dice en el mundo corporativo, ¿no? Me podía quemar, ¿no? Quizás me pude quemar, pero creo que llegaron esas experiencias en mi vida cuando ya estaba como bien cimentada, ¿no? Como para poder soportarlas. Y básicamente era que yo estaba en una empresa, como les comenté, con el 98% de sindicalización, que si ustedes no conozco o conocen, una empresa con un 98% de sindicalización es fuerte, ¿no? Es fuerte, implica mucha gestión, implica mucho desgaste. También hay que ver qué tipo de sindicato, ¿no? Pero un 98% de sindicalización implica un trabajo extra, ¿no? Y una fortaleza espiritual y psicológica también, porque en esta experiencia que tuve no solo era el 98% de sindicalización, sino que era un régimen en el cual los trabajadores portuarios tenían, por así decirlo, la sartén bajo el mango, en el sentido de que ellos podían trabajar según su régimen, por su régimen laboral. Ellos si quieren trabajan un día, si quieren no. Tienen un régimen en que ellos deciden cuándo trabajar. Si ellos quieren en la semana, solo vienen un día. Si quieren al mes, vienen un día. Si quieren al año, vienen un día. Ellos ganan por jornal, ¿no? Y eso es su ley. No estoy diciendo nada que no sea. Es su ley. Entonces, como tienen este tipo de ley y nosotros teníamos una bolsa de estibadores para cubrir la operación, si hay un barco que tiene que traer containers y para
bajar los containers, yo necesito estibadores, no obreros, estibadores. Por turno necesito 200 estibadores, por ejemplo, ¿no? Pero no vienen a trabajar porque, bueno, ellos deciden hacer uso de su ley y no vienen. Yo necesito 200 estibadores, pero vienen 100. ¿Cuánto me falta? Me faltan 100 estibadores. Y claro, ahí venía el reto. ¿De dónde consigo 100 estibadores? Si los 100 estibadores no quieren venir porque están priorizando otras cosas. Entonces, era un momento en el cual no solo que era una alta sindicalización, sino que era un régimen especial donde ellos podían decidir si trabajar o no. Y la empresa, y cualquier empresa lo que va a querer es cubrir la operación, ¿no? Que las actividades sigan y sigan, que no paren. Porque parar las actividades es perder millones, es evidentemente exponernos a multas de los Citran u otros. Entonces, es un impacto real el que no vengan a trabajar. Y ante esa situación era sumamente difícil porque a mí me tocó liderar esa planilla de estivas, donde ellos tenían su ley y ahí venía el tema, porque yo tenía que, tipo, negociar en el sentido de coordinar, ¿no? Hacerles ver que lo beneficioso que es venir a trabajar, hablar con los dirigentes, hablar con los trabajadores, tener que, de alguna forma, por así decirlo, influir, ¿no? Influir, persuadir, ¿no? Negociar diariamente con ellos, pero no negociar en darle algo a cambio necesariamente, sino en mostrarle o decirles cómo nos impacta o cómo nos afecta a la compañía su ausencia. Y eso era muy difícil porque también había una época en la cual si algo no iba bien me llamaban y me decían como que, ¿sabes qué? Hemos decidido para el puerto. ¿No? Entonces, realmente ahí es como que mi corazón se detenía porque como que si van a parar, yo recién tenía 6 meses creo en la empresa, entonces que digan van a parar el puerto, yo no tenía mucha experiencia en el sector portuario y era como que, wow, o sea, como que realmente mi cuerpo se ponía frío porque decía, es que si van a parar el puerto, es que esto es bien complicado. Trabajaba sábados y domingos, amanecidas, porque el régimen portuario no para. Es día, noche, amanecida, ta, ta, ta. Entonces, era muy difícil poder lidiar con personas con alta carga emocional, ¿no? Que a veces no solo te llamaban y te decían, te voy a parar el puerto, no, te decían, te voy a parar el puerto, y te lo decían efusivos y molestos, ¿no? Creo que con justa razón en muchos casos, eso sí, pero era como también tratar de entender que la persona está siendo muy efusiva, no me faltaban el respeto, pero efusivos, como hablando en caliente, y yo tampoco me iba a poner en el plan de cortarle la llamada o tratarlos mal. Evidentemente tenía que aprender a controlar esa situación y como que hacerlos entrar en razón, pero a la par, controlarme a mí misma y controlar la situación, porque cuando sabes que hay situaciones que pueden poner en juego tu trabajo, y evidentemente todos somos seres humanos, ¿no? Puede uno reaccionar, pero es que tenía que controlarme, controlar la situación y yo creo que eso fue bastante complejo, bastante difícil, ¿no? Y ahí era sindicalmente, laboralmente, emocionalmente, era un mix de todo, ¿no? Entonces eso fue un gran reto. Qué bueno, Pamela, ¿no? Y qué difícil afrontar un sector tan complicado y a la vez uno de los más importantes sectores del país, que mueve la economía, que es el sector portuario, ¿no? Y es mucha experiencia la que tú nos has compartido. Ya para ir finalizando, Pamela, algunas ideas, algún mensaje que tú quisieras compartir, digamos, en esta charla, en esta conversación que hemos tenido el día de hoy para los estudiantes y para la comunidad jurídica que nos escucha. Sí, sí, de hecho yo creo que estos espacios, como les comenté, son súper importantes, no tanto de la parte técnica que eso lo puedo aprender. Pero yo sí tengo tres recomendaciones que me hubiese gustado que me las den cuando tenía 20 años, ¿no? La primera es, y con toda humildad lo digo, ¿no? La primera es, y vuelvo con esto, ¿no? Aprendan a conocerse, ¿no? Aprendan a conocerse, a saber quiénes son, porque de ahí van a poder entender hasta dónde quieren llegar y qué es lo que quieren ser.
Si tú no sabes quién eres, no te conoces cuando estás molesto, no te conoces cuando estás triste, no te conoces cuando estás alegre y qué es lo que haces con esas emociones, cuando no conoces cuáles son tus talentos, en qué eres bueno, en qué no eres, difícilmente puedes proyectarte porque vas a andar viviendo en cómo se presentan las cosas, pero no sabes si realmente eso va en línea contigo y no vas a poder también poner límites a las personas que están a tu alrededor. Para mí hoy día es muy importante las personas que están a mi alrededor, a quién le doy mi energía y mi tiempo. Y también saber diferenciar a quiénes tener a tu costado. Pero solamente puedes diferenciar y elegir cuando sabes qué es lo que tú quieres en base a lo que tú eres. Por ejemplo, si yo hoy por hoy tengo un amigo mío trata mal a otra persona, a un mozo o a quien sea, yo realmente de poco en poco me alejo, porque esa persona no va en línea con los principios que yo tengo, que porque me conozco y sé cómo soy, mis principios es el respeto a las personas. Si mi principio es el respeto a las personas, voy a buscar juntarme con personas que vayan con ese principio. Y como sé cómo soy, voy a también saber alejarme de quienes no van con esos principios, ¿no? Por eso es importante el conocerte, porque también puedes definir quiénes están a tu alrededor y es muy importante. Y sobre todo porque te ayude a conocerte y a saber qué talentos tienes. Y cuando tú sabes qué talentos tienes, o al menos no todos llegamos a tener cierta 100% de certeza, pero al menos tenemos un porcentaje elevado de saber cuál es mi talento, tú puedes definir cuál es tu propósito. O sea, ¿qué vas a hacer en esta vida? Que no solo lo hagas porque te dé dinero, ¿no? Porque a veces pasa cuando uno está en la universidad que dice, voy a estudiar penal, voy a estudiar civil, pero ¿cuál es más rentable? ¿En cuál voy a ganar más? Pero en realidad elegir un propósito es tener una carrera en la cual tú puedas aportar también algo a la sociedad. Y el último mensaje sería para todos es que no busquen tener un currículum excepcional, busquen en realidad forjar su carácter, ¿no? Porque el currículum dice lo que tú sabes hacer, pero el carácter es lo que refleja lo que tú eres mientras lo haces. Y eso es lo que hoy por hoy valoramos mucho las empresas. ¿Quién eres tú mientras trabajas? No lo que realmente tu resultado es un porcentaje, pero quién eres tú mientras trabajas. Si tú trabajas en equipo, si escuchas a tus compañeros, si tienes respeto por las personas, si eres empático, eso va a hablar más de ti que en sí tener una maestría o un doctorado. Muchas gracias, Pamela. Qué bueno todo lo que nos has compartido y lo que nos has transmitido en esta charla. Realmente muy motivador y muy inspirador escucharte, conocer tu experiencia, los consejos, recomendaciones que nos has transmitido realmente han sido muy valiosos. Entiendo que también para la comunidad que nos escuchan en nuestras redes sociales y muy contentos, de verdad. Te agradecemos por tu espacio, por tu disponibilidad, ¿no? De poder compartir con nosotros un momento dentro de tu agenda y siendo un día domingo todavía, eso creo que es muy valioso y del cual la comunidad ILA se encuentra agradecida con tu persona y esperamos tenerte en una próxima oportunidad que nos puedas acompañar nuevamente. Bueno, te agradecemos por tu Muchas espacio gracias. y bueno, ya estamos en otra oportunidad. Hasta Gracias. luego, Hasta agradecer luego, también a gracias. la comunidad. Gracias Excelente. a todos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao.